Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su última clase ya de la asignatura Comunicaciones Integradas de Marketing. Y hoy vamos a ver cuatro aspectos, ¿cierto?, de nuestra asignatura. Eh, Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, activando los conocimientos previos. Después vamos a ver los módulos de la clase, la aplicación de herramientas, la experiencia del cliente, el benchmarking, y me voy a tomar unos minutos para hablar también sobre el trabajo final que deben presentar. Por lo tanto, en esta activación previa, ¿cierto? Lo que nosotros estuvimos viendo en la sesión o en la clase anterior estuvo relacionado, ¿cierto? En primer lugar, a las herramientas promocionales y los medios de comunicación. Vimos algunas cosas sobre la tipología de los medios de comunicación tradicional y el análisis del marketing interactivo como segundo contenido, ¿cierto? Vimos las técnicas de atracción y fidelización de los clientes y consumidores, vimos la gestión del marketing alternativo, la generación de acciones para fidelizar consumidores y cuáles son los componentes que hacen que esta experiencia sea positiva, ¿cierto? La experiencia en el punto de venta o la experiencia con el contacto con la empresa, ¿cierto? Y finalmente la gestión del punto de venta, donde vimos la tipología de los consumidores, los tipos de clientes, ¿cierto? El visual merchandising, el enfoque del merchandising, las fases y las etapas, etcétera, hasta terminar, ¿cierto? Con el tema de los colores, porque eran importantes los colores, qué significaban, no sé si se acuerdan también que les colocaba el ejemplo de los supermercados, por ejemplo, como no sé, Santa Isabel, Unimar, etcétera, todas las promociones, ¿cierto?, están en carteles de color amarillo con letras rojas, ¿ya? O si son colores corporativos, ¿cierto? Pero siempre están escritos con color rojo porque eso es lo que visualmente llama la atención. El día de hoy vamos a estar hablando, ¿cierto?, en primer lugar de la aplicación de herramientas para, ¿cierto?, poder acercar este proceso, este desarrollo o esta gestión, ¿cierto?, en el marketing. Y una de las herramientas, ¿cierto?, importantes en primer lugar es reconocer las relaciones públicas que es importante que mantengan las empresas con su entorno, porque de alguna manera son todas aquellas instancias, ¿cierto?, en los cuales nosotros vamos a generar puntos de contacto, ¿cierto?, en los cuales se vincula directamente a la empresa, ¿cierto?, con distintos perfiles de consumidores, etcétera. En particular me quiero enfocar en los programas de patrocinio, ¿cierto? Un patrocinio es cuando una marca aporta con dinero, ¿cierto? Y con ese dinero, ¿cierto? Ellos aparecen en todos los spots publicitarios oficiales, en las transmisiones y además la publicidad que va a ser transmitida a todo el mundo. Hay cinco grandes empresas, una de ellas es, yo diría que relativamente más nueva en el ingreso a- al fútbol, por así decirlo, sobre todo a los eventos deportivos, que es una forma de patrocinar, como es el Mundial de Fútbol. ¿Ya? El último Mundial de Fútbol que se jugó en Qatar en el año 2022, el cual fue campeón Argentina, y que nosotros lamentablemente como país no fuimos, ¿cierto? Vimos una serie de interacciones que hizo la modernidad, ¿cierto?, del mundial con sus respectivos patrocinadores. Pero, ¿qué es lo que buscan los patrocinadores con esto? Mira, piensen que un partido de fútbol es, por ejemplo, como el de la final del mundial, es un partido que está siendo visto por miles de personas, no, miles de millones de personas. Yo creo que un tercio del mundo, no sé, 3.000 millones de personas estuvieron viendo el partido de fútbol. Y durante eso, la marca, cualquiera de las marcas que está ahí, tiene, ¿cierto? Un avisaje, tiene eh, en la transmisión oficial aparecen mensajes, veo los carteles, veo las marcas. Y eso se traduce, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Un mayor engagement, un compromiso, una interrelación entre los clientes y las marcas.
Pero hay un dato importante de esta lámina, y por eso la quise colocar para comentar el tema de los patrocinios, que no tiene que ver con lo que vimos directamente en la asignatura o en los contenidos de la asignatura, no aparece esta lámina, pero es para que entiendan. Qatar, por ser parte de una religión, ¿cierto?, musulmana, uno de los aspectos más complejos que tenía era la venta de alcohol. De hecho, es la primera vez que en un mundial de fútbol no se vendía alcohol, porque entiendo que en en la religión, ¿cierto?, musulmana, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, ¿ya? Y Budweiser, que era uno de los auspiciadores del mundial, que no podía, ¿cierto?, vender los cientos de miles de litros de cerveza que ellos habían pronosticado. Fíjense que independiente de cualquier cosa, ellos aprovecharon esa instancia para hacer un tipo de publicidad, ¿cierto?, que ya estaba desarrollada, etcétera, pero con un enfoque muy importante. Y fíjense que la empresa que no estaba físicamente ahí, porque estaba Adidas, estaba Visa, estaba Coca-Cola, estaba McDonald's, no me equivoco, Hyundai o Kia, no me acuerdo cuál de las dos empresas, ¿cierto? Habían otras más, ¿cierto? Pero fíjense que la empresa que no pudo estar, ¿ya? Fue la empresa que logró la mayor cantidad de interacciones en las redes sociales, con un total de 20 millones de interacciones por publicación promedio. O sea, cada vez que había una publicidad, algo que asociara a la marca, ¿cierto? Se generaban interacciones. Imagínense. La segunda es Adidas, la tercera es Visa, la cuarta es Coca-Cola y la quinta es McDonald's. ¿Significa que Coca-Cola y McDonald's son más o menos valiosas que Budweiser? No, por supuesto que no. Pero tanto Coca-Cola como McDonald's son negocios y empresas que están mucho más conectados y mucho más desarrollados dentro del espacio de marketing, ¿cierto? En la mente de las personas. Entonces, el patrocinio, ¿cierto? Muchas veces no tiene nada que ver con la organización, no tiene que ver, por ejemplo, hay una dicotomía de cómo es posible que McDonald's, siendo una empresa que promueve la alimentación no saludable, ¿cierto? Que sea, digamos, el símbolo de la obesidad en el mundo, etcétera, auspicie un evento deportivo, por ejemplo. ¿Cómo es posible? ¿Ya? A veces las empresas patrocinan eventos no porque estén de acuerdo con su proceso de responsabilidad social empresarial ni la imagen de marca que existe, sino que lo hacen como una forma porque saben que van a llegar a un gran número de seguidores. Por lo tanto, auspician ese tipo de eventos porque van a ser vinculados como marca y las personas aprovechan de consumir sobre las marcas. Otro ejemplo importante, ¿cierto? Que lo aprovechan muy bien las empresas de tecnología, es que en la época de los mundiales, en la época de los eventos deportivos, Copa América, etcétera, aumenta brutal y exponencialmente la cantidad de televisores que se venden. Es uno de los ítems que más se logran vender. Dame un segundito. Es uno de los ítems que más te pido disculpe, tuve que pegar ahí porque andaba una araña en la pared y me estaba mirando con cara de que me quería morder, así que tuve que matar, disculpe. Ya, si hay algún animalista, le pido las disculpas, pero era la araña o yo. ¿Ya? Entonces, eh, en esta forma de vincular, ¿cierto?, las marcas con los distintos eventos, no sucede, ¿cierto?, que está esta gran importancia. Entonces, la dirección de ventas, ¿ya? Básicamente tiene una serie de procesos que son 10 12 dependiendo de distintos autores. Yo seleccioné como los más importantes del proceso de venta. Pero la dirección de venta no tan solo es tomar un equipo y decirle salgan a vender, sino que tiene que ver con una serie de planificaciones, una serie de actividades, una serie de consideraciones importantes de desarrollar y estructurar, ¿ya? En primer lugar, una de las actividades importantes del proceso de ventas es revisar los planes de venta. Por ejemplo, cuando una empresa decide planificar la venta del año 2024, por ejemplo, que eso ya se hizo, ya están considerados, etcétera, ¿cierto? Uno dice, bueno, a ver, tengo tres líneas de productos. Vamos a suponer que tengo solo tres líneas de productos con distintas profundidades. Entonces, la línea uno, la línea 2 y la línea 3
¿cierto? Tienen sus respectivos planes, no pueden competir entre ellas, no pueden generar estrategias diferenciadas, sino que normalmente se activan juntos, pero sí pueden hacer otras actividades, ¿ya? Que sí pueden ser distintas. Por ejemplo, pensemos en Coca-Cola. Coca-Cola tiene, si no me equivoco, 7 productos de línea. ¿Ya? A ver, Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, Sprite, Sprite Cero, Fanta, Fanta Cero, sí. 7 productos de línea básica, ¿cierto? Con una profundidad enorme, ¿ya? Que va desde los 200 y tantos ml hasta el formato de 3 litros y cuarto, ¿ya? Entonces, la Coca-Cola tiene un plan de ventas, Sprite tiene un plan de ventas, ¿cierto? Fanta tiene un plan de ventas, y esos, el equipo de ventas, el proceso de venta tiene que ser revisado por el equipo. También tiene que haber una confirmación del vendedor de que al momento de enfrentar al cliente, lo que yo le voy a ofrecer, así que, señor, yo te ofrezco tal cosa, es un producto que está disponible. O sea, yo tengo que chequear la oferta que esté disponible en tiempo y en forma. Recuerden que la oferta no necesariamente significa un valor promocional, sino que el chequeo de la oferta tiene que ver con la disponibilidad también del producto. También la forma en que se presentan los productos. Hay distintos tipos de estrategias en el mundo de la venta. Unos que hablan de que lo que uno vende son atributos, ¿cierto? Y eso es lo que seduce, o sea, con la cual yo estoy un poco en desacuerdo, que tiene que ver más con el tipo de producto. Y la otra tiene que ver, ¿cierto?, con la que pienso yo, es cómo buscamos que mi producto satisfaga o responda o resuelva un problema puntual que tiene la persona independiente de los atributos. Aquí les voy a comentar esto con un chiste, que es bien breve, ¿cierto? Que es de un señor que va arrastrándose por el desierto en busca de agua. Justo hay un puesto en la mitad del desierto que eh, el tipo se va acercando y vendían corbata. Entonces el tipo le dice, pero yo necesito agua. No, señor, aquí vendemos corbata. Cómpreme una. No, bueno, siga su bien. Par de kilómetros más allá, el tipo llega finalmente a un local donde se estaba vendiendo agua, ¿cierto? Y cuando llega ahí se encuentra con un tremendo cartel que dice, solo vendemos agua a personas que lleven corbata puesta. ¿Ya? Entonces, en ese chiste, que no dije que era bueno, en ese chiste, ¿cierto? Se refleja que la venta por atributos, como a muchas de las corrientes dicen, no necesariamente es la única alternativa, ¿ya? Ven, está la alternativa de poder hacer una venta en base a las necesidades. Eso tiene que ver con el conocimiento del vendedor, del cliente y del producto que está vendiendo. El cierre de las ventas es el fin de cualquier organización. Si un vendedor no puede cerrar las ventas, no está vendiendo absolutamente nada. Y parte importante del proceso de cierre de ventas es el manejo de las objeciones, ¿ya? Objeciones son muy importantes de manejar porque son todos los gatillos naturales que tiene nuestro cerebro para protegernos de una posible venta, ¿ya? Para la gente hay una frase que me encanta que dice, no se, a todo el mundo le gusta comprar, a nadie le gusta que le vendan. ¿Ok? Luego resumimos los acuerdos, que también es muy importante, ¿cierto? Hacer un proceso, ¿cierto? En el que yo digo, ok, en base a esto, entonces acordamos que yo te voy a entregar tal cantidad de productos a tal precio en tal fecha, tú me los vas a pagar de esta manera en tal momento, etcétera, y el producto va a llegar en tal fecha a este lugar o al que tú me indiques, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Se gestiona lo que se conoce como una nota de pedidos. Hoy día ya es básicamente algo mucho más digital, ¿cierto? Pero también hay un punto importante que tiene que ver con el valor agregado. ¿Cómo yo le agrego valor, ¿cierto? Y no habla del impuesto, no habla del IVA, ¿cierto? Sino que cómo le agrego valor al proceso de venta. Y también eso va a depender de el tipo de venta que esté ejerciendo. Si soy un vendedor de, chuta, no sé, de mayonesa, y voy al negocito, ¿cierto?, que de barrio y me voy a comprar una caja de estos sachets de mayonesa individuales, ¿cierto? El valor agregado quizás en esa transacción no es tanto, no se nota tanto, ¿ya? Porque finalmente la persona me está comprando el sachet y ella lo va a revender, pero quizás mi valor agregado puede ser, le voy a colocar una ficha, le voy a colocar un cartel, le voy a dejar elementos promocionales, le voy a traer un mueble exhibidor
para que efectivamente usted pueda poner los productos en exhibición y se puedan lucir mucho más, etcétera. Pero en la venta individual es más fácil, valor agregado. Antiguamente en Santiago, bueno, en Chile, pero particularmente en Santiago, ahí yo lo conocí, había una tienda de ropa que se llamaba Johnson, ¿ya? Que vendía uno de los focos de Johnson eran los trajes. Y a mí antiguamente me gustaba mucho usar trajes. ¿Ya? Era flaco, ¿no? Estaban muy bien los trajes, etcétera. Y Johnson tenía una línea que se llamaba El Dorado, que eran trajes más premium, digamos, de los que vendían en las tiendas. Cuando tú ibas a Johnson El Dorado, primero que había un vendedor que te atendía muy bien, ¿cierto? La ropa, ellos te ayudaban a corregirlas, te tomaban la basta y te tomaban la basta del pie, la basta del puño, y no sé, pues en 3, 4, 5 días más, ¿cierto? Volvía a la tienda a buscar tu traje, estaba, entre comillas, confeccionado casi a la medida. Y era una cuestión, pero increíble, a mí me encantaba eso. ¿Ya? Bueno, ahí hay un valor agregado, porque no te cobraban por eso. Entonces, ahí, por ejemplo, las empresas pueden dar un valor adicional agregado. Y, por supuesto, los registros del proceso que tienen que ver con todas aquellas instancias, ¿cierto?, en las cuales nosotros vamos generando, ¿cierto?, información vital. Hoy día las empresas más grandes trabajan con un software que se llama CRM, Customer Relationship Management, donde se tienen que ir registrando todas las etapas del proceso, porque con eso se hacen distintos tipos de investigaciones. ¿Cuántos clientes contacté? ¿Cuántos clientes tuve reunión? ¿Cómo estuvo la hoja de ruta? ¿Cuántas visitas le he hecho en el mes al cliente? ¿Cuántas ventas logré cerrar? ¿Cuál fue el monto? Etcétera. Y también puedo hacer una buena evaluación del equipo de ventas. Entonces, todo esto de la dirección de ventas, ¿cierto? Nos permite, de alguna manera, mejorar y cautivar, ¿cierto?, la experiencia y la satisfacción del consumidor. Chile se caracteriza por tener un servicio de ventas muy malo en general. ¿Ya? En Chile nos es muy difícil el servicio. ¿Ya? En general uno va, por ejemplo, a un restaurante y te ladran, ¿cierto? El garzón no te atiende de lo mejor, sobre todo si la comida que pides no es tan cara, entonces él dice, bueno, estoy perdiendo una mesa, me van a dar poca propina, etcétera. Y uno de los puntos importantes que ha sucedido con el intercambio cultural que hemos obtenido con las respectivas migraciones, ¿cierto? Es que tanto colombianos como venezolanos o colombianas y venezolanas tienen un trato mucho más amable hacia el cliente en el tema de los servicios y normalmente tienen una mucho mejor actitud para el servicio. Tú lo puedes ver en las multitiendas, lo puedes ver en los restaurantes, etcétera, donde haya personal chileno y extranjero atendiendo, ¿cierto? Ellos cumplen muy bien estos temas, la sonrisa, la mirada, el tono de voz, ¿cierto? Un buen contacto físico, una buena experiencia, te tratan muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, en, 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 en todos estos restaurantes de la zona centro de Santiago, donde hoy en día atienden, ¿cierto? Mayoritariamente extranjeros, el servicio es muy distinto, ¿ya? Al lo que tendrías en cuanto a servicio en un local, como que las personas, ¿cierto? Se le olvidan sonreír, ¿cierto? Todo lo contrario, normalmente parecieran que están enojados o molestos, ¿cierto? Muy poco contacto, ¿ya? Visual, la mirada es un factor, ¿cierto? No verbal importantísimo y generalmente se evita, están atendiendo ojalá lo más rápido posible, van corriendo, no hay un buen contacto, ¿cierto? El tono de la voz, para qué decir, hay gente que de verdad que pareciera que está muy molesta atendiendo, ¿cierto? Y, por supuesto, el trato, ¿ya? O sea, no está el mejor trato. Esto, si ustedes tienen la posibilidad de viajar fuera de Chile, esto no se da en Perú, no se da en Argentina. eh, por ejemplo, en Argentina, pese a que pensamos que quizás, no sé, tenemos condicionantes, etcétera, en Argentina atienden muy bien. El servicio es muy bueno, muy, muy bueno, mucho mejor que acá en Chile. Entonces, estos elementos, ¿cierto? De la gestión en el punto de ventas también es muy importante para que el cliente compre. Es decir, hay varios estudios que indican que mientras más cómodo y satisfecho se siente el cliente en el punto de venta, más cómodo y satisfecho va a ser
su proceso de compras. Alguien que pensaba comprar una unidad de algo, muchas veces puede terminar comprando dos o tres unidades distintas o del mismo producto porque lo atendieron bien. Sobre todo, el público adulto mayor tiende a ser un público que responde muy bien, ¿cierto?, a este proceso de buena atención, que uno no lo consideraría. Entonces, yendo un paso más adelante, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vivimos esta experiencia, ¿cierto? Que veíamos en el punto anterior. ¿Cómo vemos esta experiencia con respecto al punto de venta? A ver, el punto de ventas, para que se entienda de alguna manera, ¿cierto? Es el lugar donde ya el momento de la verdad con el cliente está jugado. Persona logró entrar, tú capturaste su atención por medio de algún elemento externo o interno, ¿cierto? Pero tú lograste que la persona traspasara el umbral de tu tienda. Y ahí tú tienes dos opciones, ¿cierto? Que tienen que ver con la forma en que haces atractivo tu punto de venta. Algunos optan por el diseño, otros, por ejemplo, hablan de o prefieren, ¿cierto?, la animación en el punto de venta. Y eh, hay lugares, ¿ya?, que normalmente tienen algún tipo de animación en el punto de venta, ¿ya? Eh, por ejemplo, las multitiendas, ¿ya?, o los supermercados antes de la pandemia, tenían normalmente activaciones, ¿cierto?, de promociones de distintos productos y uno entraba y estaban las promotoras del vino, las promotoras de esto, los promotores de esto otro, etcétera, donde las mismas marcas ponían personal a su disposición para hacer una venta sugerida, ¿ya? Antiguamente se daban las degustaciones, ¿ya? Yo me acuerdo que mi mamá íbamos al supermercado y sacaba una degustación y me decía, pues, no sé, el yogur y la niña le pasaba el yogur y después mi mamá ella lo dejaba en otro pasillo porque mi mamá tenía, digamos, le da vergüenza decir que no, ¿ya? Pero hoy día, por ejemplo, esas activaciones no se dan. ¿Dónde se están dando más que nada esas activaciones permanentes? Hoy en día, por medio en las multitiendas, por medio, sobre todo en el área de la tecnología, por los representantes de ventas. Cada marca es capaz de organizar algo, por ejemplo, si usted va a Ripley o Falabella, etcétera, en la zona de los videojuegos están disponibles dos televisores con dos consolas, ¿cierto? O tres incluso en las tiendas más grandes donde tú puedes ir y puedes probar demos de videojuegos que están a la venta disponibles y eso es parte de una activación, ¿cierto? Y uno va, juega, mira la jugabilidad, el atractivo, ¿cierto? Y después de un rato o se apaga el video o cuando llegas a cierta parte, ¿cierto? El video deja de funcionar porque es un demo, ¿ya? Si no estaría yo todo el día jugando, ¿cierto? Conectado al Play sobre todo, ¿ya? Pero también hay otro tipo de actividades, por ejemplo, educación a los clientes, pruebas, testers, etcétera. Y otro tipo de actividades son las intermitentes que obedecen a una estacionalidad. Por ejemplo, el Día del Niño o los fines de semana, muchas tiendas regalan globos a los niños, ¿cierto? Que un elemento, digamos, que a niños ya grandes igual los seducen los globos, ¿cierto? Son entretenidas, ¿cierto? Y generalmente tienen el foco de poder generar rotación de productos e impulsar la venta, ¿ya? Y por supuesto, obviamente, ¿cierto? Hay movimientos, por ejemplo, el otro día en el mall, ¿cierto? Babel Gamers, las tiendas Babel Gamers a lo largo de todo Chile, implementaron un sistema de animación con corpóreo, ¿ya? Como una tienda orientada a niños, ¿cierto? Estaba Mickey y Minnie, ¿cierto? Recibiendo a todos los niños en el mall y invitándolos a entrar a Babel Gamers, si estaban adentro, etcétera. Y hubo un flujo importante de personas que entró a la tienda. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que una vez adentro, los vendedores, por medio de su gestión de ventas, pueden eventualmente convertir un cliente que no tenía pensado pasar por dentro de la tienda, convertirlo en un cliente que compra. De hecho, yo fui uno de estos clientes, pero no porque me sedujeron, sino que yo le iba a comprar zapatillas a mi hijo, íbamos pasando por ahí, mi hijo dijo, papá, entramos y terminé comprando, pero lo iba a hacer igual, ¿ya? Y hay mucha gente que en el costo de oportunidad dice, ah, bueno, vengo más tarde, voy a ir a almorzar primero, quiero ir al cine, etcétera, y termina haciendo la compra antes porque también se ve sugerida. Eh, y, y esa persuasión del equipo de ventas también es importante.
Y otra forma, digamos, en que podemos gestionar si se están cumpliendo o no los procesos de ventas es el famoso cliente fantasma. ¿Ya? El cliente fantasma es una persona que actúa como un cliente, no tiene ningún tipo de identificación con la marca. Por ejemplo, OPEC tiene el cliente fantasma, que es una persona que va en auto, ¿cierto? Sin decir absolutamente nada, ingresa una bomba a una estación de servicio COPEC y se fija que el, eh, el, el, el bombero, ¿cierto? El asistente, cumpla con los protocolos de atención que debe tener, ¿cierto? Un vendedor, un bencinero de Copec, ¿ya? Y el bombero tiene un protocolo, que si no me equivoco son 7 pasos, ¿cierto? Saludar, decir el nombre, primero saludar y darle la bienvenida a Copec, decir el nombre, eh, preguntar por los servicios, limpiar los parabrisas sin preguntar si quiere el servicio o no, ¿cierto? Sugerir revisión de niveles, sugerir agua, subproductos, etcétera. Cobrar, preguntar los puntos y finalmente despedirse, recordando el nombre de quien le atendió y dándole las gracias por venir. Es un proceso de 7 u 8 pasos que tienen que cumplir. Entonces, como el cliente fantasma se lo sabe de memoria, ¿cierto? Cuando entra la bomba, ¿cierto? Y un vendedor cumple con eso, ¿cierto? Y justo le toca a este cliente fantasma, el cliente fantasma avisa, ¿cierto? A su base que lo atendió Juan Pérez, ¿cierto? Y que Juan Pérez cumplió con los 7 pasos y se le avisa al administrador de la tienda, ¿cierto? Que Juan Pérez se ganó un premio y le tienen que pagar aproximadamente 50.000 pesos brutos, ¿cierto? Por cliente. Entonces, eso sucede de forma anónima. O sea, el vendedor nunca supo quién era el cliente fantasma. Por lo tanto, puede ser, esa es la gracia, tú nunca sabes quién es el cliente fantasma, porque todo lo que sucede sucede posterior a la venta y de forma anónima. Por lo tanto, tú no tienes la capacidad de reconocer. Imagínense, yo fuera cliente fantasma y fuera el tirón del administrador y le dijera, oye, Juan Pérez me atendió muy bien, ahí está el premio. Se memorizarían la patente de mi auto y cada vez que pasaría a echar benzina me atenderían de lujo, ¿ya? ¿Y qué hacen los clientes fantasmas? ¿Ya? El cliente fantasma lo primero que tiene como mente, ¿cierto? Como misión, perdón, no como mente, como misión, es lo que les contaba recién, ¿ya? Que el procedimiento de venta se lleve de forma tal y como la empresa lo tiene definido. ¿Ya? Las empresas tienen definiciones, por ejemplo, Walmart o Líder tiene algunas definiciones de cómo atender a la gente. Por ejemplo, a 3 metros tú ya detectas que una persona se va a dirigir a ti, por lo tanto, debes colocar todo tu cuerpo, mente y un montón de cosas más que dicen en atención al cliente. Cuando está aproximadamente a 1 metro de ti, te debes presentar, hola, soy José, quiere algo, necesita algo, y una serie de patrones. Y ellos también tienen clientes fantasmas que preguntan en los pasillos, que molestan. Generalmente el cliente fantasma busca colocarte en situaciones de estrés para que tú eventualmente también reacciones de acuerdo a lo que dice la compañía, ¿cierto? Cómo se desempeña el personal, ¿ya? Eh, de alguna manera estructurar, ¿cierto? Cómo actúan los vendedores con otros clientes, ¿ya? Hay veces que eh, vendedores más intelectuales, ¿cierto? O más eh, perpicaces logran darse cuenta donde hay un cliente fantasma porque generalmente coloca situaciones que ellos han visto en entrenamiento y cosas por el estilo, ¿ya? Pero no saben que los clientes también pueden observar las interacciones de los vendedores con otros clientes y cómo desarrollan el proceso de venta. Entonces, el factor del cliente fantasma es que tanto los procesos, los protocolos y el proceso de venta se lleven de la forma en la que ha establecido la empresa para poder buscar, ¿cierto?, el éxito. Grandes compañías, cuando yo estuve en Estados Unidos, aprendí, y voy a explicar después en el caso, ¿cierto? Por ejemplo, Disney tiene un montón de patrones que se siguen con clientes fantasmas donde ellos van verificando todo el proceso. Es muy interesante lo que hace Disney para hacer vivir una experiencia mágica, si finalmente eso es lo que vende Disney, experiencia mágica. Y también se pueden desarrollar algunas técnicas de promociones, ¿cierto? Las muestras,
por ejemplo, en las tiendas para los vendedores de perfume, a todos les dan unos testes chiquititos que equivalen a una rociada de perfume, ¿cierto? Que normalmente te lo regalan cuando compras un perfume en la tienda. Pero la verdad es que ese elemento no está definido para que vendas el producto, ¿cierto? O para que utilices el producto como regalo cuando compraron un perfume. Es un elemento persuasivo para que la persona pueda probar el perfume por una única vez y determinar si le gusta o no le gusta y le queda o le queda mal. Pero los vendedores acá en Chile lo utilizan como una estrategia de un regalito por la compra y te regalan unas agujitas que ellos llaman de distintos perfumes, ¿no? El foco de eso es que tú regales a un cliente que pueda estar interesado en un producto. Los cupones, ¿cierto? Las formas de reembolsos, chuta, precios por cantidades o paquetes, ¿cierto? Premios, regalos, material promocional, material de merchandising, ediciones especiales, ¿cierto? Cierto tipo de descuentos, invitaciones a eventos, por ejemplo, en los eventos de videojuegos se utiliza mucho que una tienda, por ejemplo, por la compra de X cantidad de artículos o X monto, ¿cierto? Puedes entrar a un VIP donde vas a conocer a un personaje importante y te puedes tomar una foto. eh, la Comic Con utiliza harto eso, ¿cierto? De que hay stand donde tú puedes pagar por cierto nivel, ¿cierto? Tú puedes pagar y entrar a tener contacto, digamos, con actores o miembros importantes de distintos eh, conocimientos, ¿cierto? Dentro del mundo de los videojuegos, los cómics, etcétera. Y en el tercer módulo vamos a hablar algo que es increíblemente potente, que se llama el benchmarking, ¿cierto? El benchmarking tiene que ver con eh, una forma que tienen las empresas para poder imitar o poder eh, identificar ciertos patrones exitosos que han desarrollado otras empresas. Ejemplo, eh, em, Real Madrid, ¿ya? Real Madrid y Barcelona, ¿ya? Ellos tienen un curso que es un magíster en gestión de instituciones deportivas desde la perspectiva comercial. Y ellos invitan a sus estudiantes, es un curso que se hace online, ¿cierto? E invitan dentro del proceso una pasantía a sus estudiantes para que conozcan, ¿cierto? Todo lo que hacen en terreno para un partido de fútbol con respecto a distintas cosas. Las secciones de los asientos, la venta de los tickets, la visita por el museo, la tienda de regalos, etcétera. Permiso, perdón un segundo. ¿Ya? Entonces, muchas de estas personas, por ejemplo, un especialista en marketing de Colo-Colo, por ejemplo, va a tomar este curso, ¿cierto? Y va a vivir la experiencia de Barcelona, ¿cierto? Y ellos vuelven o al Santiago Bernabéu con el Real Madrid, ellos vuelven, ¿cierto? Y buscan implementar algunas de las cosas que vieron en España, ¿cierto? Y que puedan ser replicables en Chile. Por ejemplo, Colo-Colo, en el Estadio Monumental, en la zona de ingreso a Océano o a Rapa Nui, sí, implementaron dos espacios que eran que fueron emulados, digamos, de sobre todo Estados Unidos. Uno es el puesto de regalos, digamos, la tienda con merchandising oficial de la marca, ¿sí? Llaveros, poleras, gorros, camisetas, regalos varios, banderines oficiales, etcétera, que por supuesto es mucho más caro que lo que venden en la entrada. ¿Sí? Y jamás vas a encontrar un banderín a 1.000 pesos porque no existe ese producto. Bueno, las camisetas que valen 60.000, etcétera. Además, tienes un puesto de venta de distintos tipos de productos, ¿cierto? Alimenticios, que son un poco de mayor calidad que los que están en el otro lugar del estadio en cuanto al volumen, y puedes tomar cerveza sin alcohol. En las otras partes del estadio entiendo que no se vende cerveza sin alcohol. Entonces, esto del benchmarking son cosas que hace una empresa que funciona y tú dices, ¿sabes qué? Lo voy a tomar, lo voy a adoptar y lo voy a implementar dentro de mi negocio. ¿Cuáles son estos cuatro pasos principales para aplicar el benchmarking en cualquier empresa? Lo primero es que tenemos que ser claros qué es lo que hay que mejorar, ¿ya? O sea, yo tengo que ser capaz de darme cuenta que hay algo que no me está funcionando, ¿cierto? Y que de alguna manera, ¿cierto? Yo las necesito mejorar. Ejemplo, eh, de nuevo, eh,
el ejemplo del estadio, ¿cierto?, de fútbol. ¿Ya? Yo me doy cuenta que la gente va, por ejemplo, hoy día que vivo en Concepción, que ya no puedo ir al estadio de Colo-Colo, ¿cierto? Cuando iba a ver a jugar a Colo-Colo con lo de Conce o con Huachipato, ¿cierto? Que el estadio de Huachipato queda muy cerquita de mi casa. Es una experiencia súper simple. Voy con mi entrada, me presento en la puerta, me pistolean, entro a la zona que me corresponde, me siento, pasa un señor vendiendo distintos tipos de productos, termina el partido, me voy y no hay ningún espacio o para la toma de fotografías o para replicar la experiencia o para consumir productos, etcétera. Es bastante pobre en ese sentido. Voy a suponer que a mí me contratan en Huachipato, ya en el club deportivo, para ayudar a vivir una experiencia a los hinchas. O sea, yo digo, bueno, a ver, ¿dónde voy? ¿Voy a España? No creo que Guachipato me quiera pagar un estadía, una pasantía de una semana en España para aprender. ¿Cierto? Bueno, voy a Santiago, veamos cómo es la experiencia. ¿Cierto? Me voy a ver un partido de Colo-Colo, aprovecho de ver a Colo-Colo, me voy a ver un partido de Universidad Católica, ¿cierto? Y voy tomando ciertas adecuaciones. Yo, mira, sabes que hay una tienda donde venden productos de merchandising que está ubicada estratégicamente en este lugar, que estratégicamente está en el lugar, digamos, más importante, ¿cierto? O donde van los hinchas que pagan las entradas más caras, ¿cierto? Para que tenga un sentido eh, de uso. Mira, la experiencia de comida, por ejemplo, en el Estadio Monumental, están licitados los puestos de comida. O sea, la gente que está ahí entra en un proceso de licitación, comparten cierto nivel de utilidades, pero se aseguran que en un partido no hay nadie más que pueda vender un producto dentro del estadio. O sea, si hay alguien que entra con una mochila con latas de cerveza para vender durante el partido, esa persona no los puede ingresar, ¿ya? O bebida, o sándwich, etcétera. Entonces, yo ahí identifico, veo lo que puedo implementar. ¿Ya? En esto, por ejemplo, que era el paso 2, ¿cierto? Yo tengo que saber cuáles son las empresas que lo hacen bien o que lo hacen mejor que nosotros, ¿ya? Los supermercados más pequeños, acá por ejemplo en Concepción está el Mangas, hay otro que se llama Las Damas, ¿cierto? Son imitaciones del retail más grande, ¿cierto? Imitan a Jumbo, imitan a Líder, ¿cierto? Con el tema de las promociones y las activaciones. Una vez que yo he identificado cuáles son estas empresas líderes, ¿cierto? Tengo que hacer un proceso de una visita, el tercer paso. Tengo que ir, ver cómo lo hacen, si es posible entrevistarme, ¿cierto? De alguna manera hablar con directivos, los directivos de las empresas, la gente cree que no son personas que no te van a decir nunca dónde están, no, todo lo contrario, ellos te comparten experiencia, te dicen, mira, nosotros para vender más hacemos activaciones, mira acá aproximadamente 40 35 días, estamos sacando algún tipo de promoción, porque para nuestros clientes acá vienen a buscar promociones, por lo tanto, eh, generamos estos espacios, etcétera. Ellos saben que un supermercado pequeño no va a poder igualar el volumen de promociones que tienen un Walmart, por ejemplo, un líder en Chile, ¿cierto? Porque no es comparable. Supermercados Ganga serán 10 sucursales en la octava región, si es que en Concepción, versus líder, que son 158 tiendas o 159, porque inauguraron una aquí al ladito de la casa en la semana pasada. O sea, casi 160 tiendas que tienen un volumen de venta de cientos de millones de pesos diarios. Entonces, no tienen problema en compartir esas experiencias. ¿Ya? Y finalmente, ¿cierto? Con toda esa información, yo analizo qué podemos hacer, qué cambios podemos aplicar y de qué manera podemos, ¿cierto?, tomar estas buenas experiencias e implementarlas dentro de un proceso, ¿cierto?, de benchmarking que finalmente nos va a terminar, ¿cierto?, permitiendo mejorar, copiando descaradamente, básicamente eso es lo que se hace, copiar descaradamente. De hecho, me da risa porque cuando yo hago clases de administración de empresas y te enseño este concepto de benchmarking, una vez tuve un alumno que lo sorprendí copiando y la verdad es que su respuesta me pareció muy creativa, por eso no lo sancioné ni nada, ¿cierto? Le dije, lo sorprendí y dije, usted está copiando, ¿no? Me dijo, estoy haciendo benchmarking. Y yo le dije, ok, escríbame, en vez de la pregunta que yo siento que estaba copiando, escríbame lo que es el benchmarking, y hizo todo un proceso de lo que era el benchmarking. ¿Ya? Dentro de las herramientas que podemos utilizar para identificar, en este paso uno, actividades a mejorar, etcétera, es el diagrama de causa y efecto, conocido también como
espina de Ichikawa o también conocido como espina de Ichikawa, ¿ya? O modelo de Ichikawa. Kaoru Ichikawa fue un japonés que falleció aproximadamente en el 2010, si no me equivoco, o antes, quizá, eh, que fue uno de los principales líderes en Japón de la implementación del modelo de calidad desarrollado por eh, Edward Deming y su equipo, ¿cierto?, posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Este diagrama lo que hace es establecer una flecha de forma horizontal, como la más gruesa que se ve ahí, con un cuadro o un círculo, ¿ya?, a la derecha que emita y emula, por eso se llama espina de pescado, porque emula la cabeza de un pescado, donde nosotros colocamos un problema. ¿Ya? Por ejemplo, me duele la cabeza, tengo dolor de cabeza, ¿cierto? Y después coloco otras flechas de forma transversal, como se ve ahí abajo, ¿cierto? Y voy desarrollando distintas causas principales que me pueden provocar el dolor de cabeza. En este caso podría ser sueño, falta de mala alimentación, problemas de sueño, problemas a la vista, etcétera. Y además, cada una de esas cosas tiene además otras subcausas. Por ejemplo, si son problemas del sueño, duermo poco, duermo mal, ronco, puedo tener apnea del sueño, etcétera. ¿Y para qué se usa este elemento? Este elemento se utiliza para encontrar soluciones rápidas, ¿cierto?, a los problemas que existen, de forma de entender todo lo que puede suceder, ¿cierto?, con un proceso que está teniendo un mal resultado, donde nosotros muchas veces atacamos una causa que no necesariamente es la que produce el problema, ¿ya? Eh, tenía un profesor en la universidad que lo colocaba con el ejemplo de una gotera. O sea, miren, una gotera, sobre todo la gente lo que hace es tratar de cerrar la llave. O sea, el problema de la gotera no va en el cierre de la llave, que funciona mecánicamente bien, sino que va en los elementos que permiten que el agua no filtre, como las gomitas, etcétera. Entonces, no hay que apretar, no hay que cerrar la llave para evitar una gotera, sino que hay que ir y cambiar la goma. Entonces, esa sería la subcausa que está generando el problema de gotera, ¿ya? Y esto se utiliza de forma transversal. ¿Cómo se elabora este diagrama? Básicamente, seleccionamos en primer paso el problema, ¿cierto? O la característica, en este caso de calidad, que dice el ejemplo, pero puede ser de cualquier cosa que no esté funcionando bien. Se hace una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es un proceso donde la gente lanza muchas ideas sobre las temáticas sin ningún tipo eh, de, de coerción ni nada, son ideas libres, ¿cierto? Después vemos si funcionan o no, para que la gente pueda colocarse en modo creativo, etcétera. Se lanzan una serie de ideas, después se agrupan estas ideas en categorías, ¿cierto? Acá hay una sugerencia que se llama el modelo de las 5M, que un poquito más abajo se lo explico, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Eh, se van escribiendo las distintas causas y subcausas que existen dentro de este gran problema y permite que equipos multidisciplinarios tomen acciones rápidas, ¿cierto?, para poder enfocar o estructurar distintos problemas. ¿Ya? Las cuatro M's que menciona el punto 3, ¿cierto?, se refieren a los materiales, la mano de obra, ¿cierto? Eh, eh, bueno, las maquinarias, ¿cierto? Las materias primas y hay una M que falta ahí que es la de medición, ¿ya? O sea, materiales, todo lo que tiene que ver con con todas las, eh, tanto materias primas como herramientas que se utilizan en el proceso, la mano de obra, quizás los problemas pueden venir por personas que están haciendo un trabajo, ¿cierto? La maquinaria que se utiliza quizás está defectuosa, etcétera. Los métodos, la forma en que la gente va haciendo el trabajo o la medición, que falta tener elementos confiables, ¿cierto? Numéricos o de registro que me permitan poder medir y someterlos a procesos estadísticos para buscar oportunidades de mejora. Pero también el enfoque puede ir por el lado de el más marquetero, ¿cierto? Este es un enfoque muy
más productivo, un enfoque más marketero utilizando, ¿cierto? Las 4P, ¿cierto? Donde podemos ver la plaza, el lugar, digamos, el punto de venta que se conoce también, el procedimiento que se sigue, ¿cierto? Acá vemos, digamos, el método en las M, ¿cierto? Las personas, la mano de obra, ¿cierto? Y las políticas o los procedimientos o métodos, ¿cierto? Que permiten que se desarrolle o no algo. Entonces, en este módulo, ¿cierto? Hemos visto tres grandes aspectos. Voy a retroceder una mirada rápida, ¿cierto? Aplicación de herramientas. Básicamente, hablamos de las relaciones públicas y profundizamos el tema de los patrocinios, viendo el proceso de venta desde la dirección de ventas, algunos aspectos importantes a considerar para la experiencia de la venta en el punto de venta. Luego pasamos un paso más adelante a la experiencia en el punto de venta con activaciones o animaciones permanentes o intermitentes que van a depender de la gestión de la misma tienda. La importancia de un cliente fantasma, alguien que pueda ayudar a controlar, diseñar y entender el proceso de ventas. Algunas estrategias o técnicas de promoción que se pueden utilizar en el punto de venta. Y finalmente hablamos del benchmarking como esta forma de imitar o copiar lo que hacen empresas exitosas para adaptarlas, ¿cierto? Y poder implementarlas en las empresas donde nosotros trabajamos. Y una herramienta que se llama el diagrama de causa y efecto, que busca solucionar problemas, ¿cierto? Con respecto a distintas causas para poder hacer un foco y una gestión adecuada. Vimos después cómo se elabora el diagrama y algunas indicaciones de las 4M y las 4P. Y finalmente me quiero quedar o les quiero dar una breve explicación del trabajo que hay que desarrollar, ¿ya? Que está orientado a Disney, ¿ya? Es un trabajo que tiene algunas preguntas que ustedes tienen que ir desarrollando con respecto a lo que es Disney, ¿ya? Y que finalmente se convierte en una de las empresas más valiosas del mundo de la entretención porque permite tener una cantidad impresionante de visitantes diarios, ¿ya? ¿Y por qué me quiero tomar este tiempo y se los quiero contar desde una experiencia? Yo en el año 2018 fui a estudiar a Estados Unidos, particularmente a la ciudad de Orlando, y de chico tenía dos grandes sueños, conocer los estudios Universal y conocer Disney. Y me tocó la posibilidad de ir a Disney el día en que habían recibido más visitantes de todo el año, ¿ya? Esto fue en el mes de febrero. Orlando tiene una climatología bastante especial, por lo tanto siempre es como verano, ¿ya? Orlando queda en el estado de Florida, aproximadamente a eh, 350, 400 kilómetros de Miami, por lo tanto tiene un clima bastante agradable, pero a veces llueve, etcétera. Y fui a Disney, donde había mucha gente, y ese día particularmente también hizo mucho calor. Eh, Lo que no te cuentan antes de ir a Disney, ¿cierto? Es que hay hartas cosas interesantes. Tú puedes comprar una entrada con un ticket inteligente que te permite evitarte las colas, pero vale, no sé, $150 la entrada por persona. Fui solo, o sea, digo, tomas $50 más, pero te saltas todas las filas. Yo compré la entrada normal, no me alcanzaba para más, iba con presupuesto más acotado. Y la verdad es que mi experiencia en Disney no fue todo lo que yo quise, porque para subirse a los primeros, el 90% de los juegos están pensados para niños, y los juegos que son más para adultos están repletos de adultos, ¿cierto? Y hay mucha gente. El tiempo de espera en las filas pueden ser incluso hasta 150 minutos para poder entrar, o sea, 2 horas, casi 3 horas de pie. El punto es que mi experiencia en Disney no fue la mejor, fue muy lindo conocerlo. Estuve con mis personajes favoritos, con Goofy o Tribilín, esto que es mi personaje favorito, nos tomamos unas fotos, ver este mundo de las princesas, por ejemplo, es increíble cómo la gente que trabaja en Disney, y ellos en el caso lo van a ver, ellos no hacen una selección de personal, ellos hacen un casting. Por ejemplo, las princesas actúan, cuando se ponen el uniforme y salen a su área de trabajo, la princesa Blancanieves actúa como actúa Blancanieves. Por lo tanto, si ocurre un accidente o sucede algo, ella nunca puede salir del personaje. Ella siempre tiene que actuar como si fuera Blancanieves, como si fueras Darth Vader, si fueras Mickey, Pato Donald, etcétera, ¿ya? Y además tienen trabajadores de todos los idiomas que tienen identificaciones a los cuales tú te puedes acercar para hablarles en tu idioma y ellos te dan las indicaciones para que tú puedas resolver distintos problemas. Yo, Dios, hablo un poco de inglés, entonces entre el inglés y el español funcioné a la perfección. El tema es que, bueno, llega el final del día,
Disney hace una presentación de fuegos artificiales que dura 25 minutos, que es maravilloso, ¿ya? Toda la gente se vuelve en la central de Disney donde lo esté y están 20 minutos con juegos de luces y juegos de fuegos artificiales una proyección lumínica que se hace en las paredes del castillo, que es bastante impresionante, la verdad, y es muy lindo. Terminado eso, tú te puedes quedar un poco más porque hay restaurantes o te puedes ir, en el caso mío ya estaba todo en Disney y me fui y cuando salí había una tienda pequeña, no sé, 100 metros cuadrados aproximadamente, y donde vendían merchandising de todo lo que tú puedes comprar en Disney. O sea, me atendió ahí y me preguntó en inglés cómo había sido mi experiencia en Disney. Le dije que en realidad no había sido muy buena, eh, que de haber viajado tan lejos, ¿cierto? Me preguntó dónde era, le dije que de Chile, y ella empezó a hablar en español, me dijo, yo soy venezolana, soy la gerente de la tienda, gusto en saludarte. ¿Y por qué no te fue bien? Pues empezó a preguntar por qué no estuvo buena mi experiencia. Le dije, porque mira, en realidad, pucha, la tienda estaba llena, me pasó un pequeño accidente, no tenía a quién recurrir, estaba solo, estuve horas de horas parado para subirme a los juegos, al final me vine a sentar a la plaza para ver el show de fuegos artificiales, que fue muy lindo, pero en general como mi experiencia no sé si volvería a ir a Disney. Y yo llevaba una serie de compras, ¿ya? Para hacerle a mi familia. Me acuerdo que tenía 10 meses, entonces le compré un bonito, un peluche de Mickey. eh, Era muy lindo, ¿cierto? A mi esposa le compré unas cosas, a mi mamá, a mi hermano, cosas que me compré para mí, etcétera. El tema es que había comprado cerca de 425 dólares o $450 en merchandising. Cuando salí de Disney, cuando iba a pagar, la niña empieza a pagar el producto, saco mi tarjeta de crédito y me pasa el valor total de la compra por $75. Yo le digo, disculpe, le digo, pero esto es una oferta, etcétera. No me. En Disney queremos que tu experiencia sea inolvidable. Y si no pudiste tener una buena experiencia, yo te apliqué el mejor y el mayor de los descuentos que tengo posible como gerente para por último que esto sea una bonita experiencia y tú puedas comprar los productos que quieras. Agregué un par más de productos, me hizo el mismo descuento, me gasté como $20, ¿cierto? Pero de una compra de 500, $600 gasté casi un tercio, menos de un tercio, ¿cierto? De lo que me costaría, porque la mentalidad en Disney es esa, de que tú vivas realmente una experiencia desde que entras, desde que te subes al tren que te lleva a Disney, hasta que te bajas del tren y te vas rumbo a tu casa. Y la verdad es que eso hizo que mi experiencia fuese inolvidable. ¿Volvería a ir? Sí, compraría la entrada con el sistema inteligente para no hacer las filas, no llevaría a mi hijo de 6 años todavía, porque sería una experiencia que él no disfrutaría, porque es demasiado estimulante visual y eso obviamente más grande él lo va a saber aprovechar mejor. Cuando somos niños, no lo sugiero. Pero ¿por qué quería contarles desde la experiencia? Porque el caso se trata de eso, de cómo la experiencia Disney puede ser replicada en Chile. Ya Disney está en un proceso de expansión desde el año 2020 aproximadamente, que fue frenado por el tema de la pandemia, pero están con un plan de eh, penetración, ¿cierto?, en distintos grandes países en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia también, si no me equivoco. En Europa ya tienen Disney Francia, creo que hay un Disney en Alemania, quieren abrir uno en España, Italia, si no me equivoco, es otro lugar, en Inglaterra también hay otro Disney, en Oceanía está el de Australia, en Asia también tienen, si no me equivoco, un Disney en Japón. Entonces, quieren ellos poder, digamos, abrir más parques de atracciones a lo largo del mundo y de eso se trata el caso. Yo les doy las gracias, ha sido un gusto enorme conocerlo, sorry por haber sido referente en cuanto a la exposición de los casos o en este tema particular de Disney. Es la experiencia que tengo, no me la contó nadie, la viví yo. ¿Ya? Mi hijo todavía tiene el peluche de Disney, ¿cierto? Ahí y lo maltrata y todo, y está impecable como nuevo. Entonces, ellos entender cómo se desarrolla. No nos pudimos conectar presencialmente, ¿cierto? Pero para mí igual ha sido un gusto y un honor poder hacer estas clases con ustedes. Les deseo el mayor de los éxitos. Espero que todo su proceso formativo se cumpla y se perfeccione tal cual lo ha deseado. Y le mando una
abrazo gigante para nuestras próximas, eventualmente, clases que podamos tener juntos. Soy José Vidal, no lo olviden, ¿cierto? Pero ya deberían haber respondido una encuesta sobre el proceso de las clases. Sus comentarios me ayudan a mejorar para bien o para mal, así que también se los agradezco enormemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor y el mayor de los éxitos. Cuídense mucho. Chao.